Empecé a pensar en cuándo comenzó todo. La pantalla del ascensor seguía marcando el piso 23. No se movía. Solo el parpadeo rojo del número, como un corazón que ya no bombea. Estaba solo. El reflejo en el espejo metálico mostraba mi corbata torcida. No recordaba haberla aflojado. Había silencio arriba. Demasiado. Cuando llegaron a por mí, no fue un correo ni una llamada. Fue en persona. 3 personas. Un comité de transición. Nunca había oído ese término en 15 años. Me pidieron que bajara sellos para hablar. Yo bajé. Sin palabras. Miguel, no se trata de ti, empezó ella, la del departamento legal, con voz como seda sintética. Se trata de adaptarse al futuro. El consejo necesita otra energía, añadió uno de los ejecutivos junior. Ese que hasta God Nasad copiró Balmoyo Choti. Y entonces habló él. Rodrigo Castaño, nuevo CEO, sonrió como si estuviera Shimnapremi. No podemos construir el mañana con las herramientas del ayer. Silencio. Ni una voz en mi defensa. Algunos evitaron mi mirada, otros aplaudieron. No fuerte, pero suficiente. Me entregaron una caja. Literal, cartón reciclado. Para tus cosas, dijeron. Yo no tenía cosas, solo una carpeta negra. Miguel, tienes todo nuestro respeto. Sus palabras flotaban, huecas. Salí. Caminé por el pasillo como un desconocido. Las pantallas seguían encendidas, los empleados digitaban, los ventiladores zumbaban, como si yo ya no existiera. La calle me tragó. Llovía. No torrencial, sino esa lluvia fina que empapa lento, como un desprecio prolongado. Me senté en una cafetería. No podía volver a casa aún. Pedí un solo café, sin azúcar. Recordé el primer día que pisé esa empresa. Era 2008. Entonces éramos 12. Hoy, 500. Antes era una familia. Hoy, una maquinaria. Yo no entendía, no podía procesarlo. Me dije, quizá tienen razón, quizá ya no encajo, quizá ser preciso, ordenado, meticuloso. Es un defecto ahora. Pero algo me picaba. No era solo el despido, era la forma, la prisa, las frases preparadas, y el hecho de que, la semana pasada, justo antes de esta pantomima, alguien había borrado 3 informes míos del sistema, informes contables, anómalos. Pregunté. Me dijeron, error técnico. ¿Error? Yo comencé a pensar en cuándo empezó todo. Porque no, esto no fue repentino, solo que yo no quise verlo. Y ahora tenía preguntas. Y tenía tiempo. Volví a casa con la carpeta negra bajo el brazo. No tenía llave para el futuro, así que abrí el pasado. En la mesa del salón, la carpeta se abrió sola. Ahí estaban, balances cruzados, transferencias duplicadas y algo que me había inquietado desde hacía meses. Una cuenta fantasma a nombre de Innovark S.A., una supuesta consultora que nadie conocía, pero que aparecía en cada proyecto de transformación digital. Miré los documentos, como si los viera por primera vez. Había trabajado con ellos durante meses, sin sospechar. Solo después del despido, comenzaron a brillar como metralla bajo rayos X. No por lo que mostraban, sino por lo que escondían. Me levanté, fui a la cocina, abrí el grifo. Necesitaba sonido, movimiento, no silencio. Dejé correr el agua. Pensé en Rodrigo. Había llegado hace 6 meses, rodeado de marketing, promesas y esa sonrisa de presentador. En la primera semana, cambió el logo. En la segunda, despidió al jefe de logística. A la tercera, reorganizó toda la estructura de dirección. Y yo lo aplaudí. Sí, yo mismo. Lo necesitábamos, le dije a Clara, la de recursos humanos. Parece que al fin entra aire fresco, respondió ella. Ahora ese aire olía a podrido. Volví a sentarme. Me obligué a revisar los documentos sin ira, sin paranoia. Solo datos, cifras, tiempos, la cuenta de Innovark, facturas recurrentes, conceptos vagos, asesoría estratégica, análisis de cambio cultural, diagnóstico integral, cantidades enormes, más de lo que la empresa invertía en investigación y desarrollo, mucho más.
¿Y qué entregaban? Nada tangible. Ningún informe. Ningún resultado. Esto es humo, murmuré. Pero aún no quería pensar lo impensable, que fuera un desvío, un lavado, un robo. A la mañana siguiente volví a la oficina, no al interior, a la acera de enfrente. Me senté en una terraza, café en mano, mirando hacia las ventanas del piso 22, como un espía, o como un loco. Vi a Clara salir. Ella no me vio. Luego pasó Javier, del área financiera. Se reía con alguien que no conocía. Demasiado joven para tener tanto poder. Encendí mi portátil. Aún tenía acceso parcial a algunos documentos en la nube. No me lo habían revocado del todo. ¿Error? ¿Descuido? ¿O arrogancia? Busqué. Encontré contratos, firmas, PDF tras PDF. Y entonces, entre los nombres, apareció uno que no cuadraba. R. Castaño, firmando como representante delegado de Innovark. No como CEO de nuestra empresa, como representante de la consultora. Doble firma, doble papel. Mi estómago se tensó. Ahí estaba. Claro, limpio, obvio. No era una sospecha, era un hecho. Quise levantarme, gritar, entrar al edificio, mostrarlo todo. Pero no me moví. Algo dentro de mí decía, aún no. Esa noche, en casa, abrí un cuaderno. Lo titulé Plan. Subrayé 3 palabras: tiempo, silencio, evidencia. Me sentía extraño, no furioso, no triste. Algo más seco, más exacto. Como cuando algo encaja después de meses desajustado. Volví a repasar los nombres, las fechas, los movimientos. Me detuve en una transferencia a una cuenta en Luxemburgo. Y entonces recordé. El año pasado. Una reunión en la que Rodrigo insistía en que debíamos internacionalizarnos. ¿Era eso? ¿El primer paso? ¿O la primera mentira? Fui a la ventana. Afuera, Madrid seguía. Coches, voces, luces. Yo estaba suspendido entre 2 mundos, el de la costumbre y el de la verdad. Y no podía volver al primero, aunque doliera, aunque me dejara solo. Empecé por lo pequeño, nada grandioso, solo una pregunta escrita a mano. ¿Quién firmó la auditoría de Innovark? Busqué los documentos archivados en mi disco duro personal, ese que nunca conecté a la red de la empresa. Siempre fui desconfiado. No por paranoia, por método. Ahí encontré un PDF antiguo, con fecha de hace 8 meses, firma electrónica ilegible, pero el encabezado decía, validado por auditoría interna, supervisión J. M. Rivas. Julián Rivas, mi excompañero. Amigo, tal vez. Alguien que solía creer en los mismos principios. Orden, transparencia, exactitud. No lo veía desde su ascenso. Ahora era subdirector de cumplimiento, una posición recién creada por Rodrigo. Le escribí por WhatsApp. ¿Te puedo invitar un café esta semana? Tema antiguo. Nada urgente. Tardó en responder. 2 horas. Claro, el viernes 8:30, Café Elías. No sabía si iría, no sabía si confiar, pero era el único con acceso real a los documentos oficiales. Mientras tanto, decidí probar otra puerta. Contacté a Teresa, del departamento técnico. Nos conocíamos bien. Ella fue quien diseñó el primer sistema de archivo digital. Le mandé un correo neutro. Hola, Teresa. Me preguntaba si conservas alguna copia de las versiones anteriores del portal de facturación. Estoy reconstruyendo una línea de tiempo para mi portafolio. Gracias de antemano. 10 minutos después, su respuesta. Hola, Miguel. Qué gusto saber de ti. Tengo algunas versiones offline. ¿Para cuándo lo necesitas? Era eso. Cortesía. Reciprocidad. No resistencia. Cuando abrí los archivos que me envió, encontré lo que buscaba. Registros borrados. Entradas de pagos a Innovark, luego editadas para ocultar las fechas originales. No había duda. Habían alterado el sistema retroactivamente. El viernes me presenté en Café Elías 10 minutos antes. Julián llegó puntual, con esa mirada que no sabía si era culpa o cansancio. «Miguel», dijo bajando la voz. «Qué sorpresa». «Sí, yo creo que tú sabías que venía». Guardó silencio.
Bebió. No azúcar. Como antes. ¿Qué necesitas? Saber si tú firmaste esa auditoría. La de Innovark, o si alguien lo hizo por ti. Se tensó. Miguel, tú ya no estás en la empresa. Pero tú sí. Y sabes que eso es ilegal. Me miró fijo, luego bajó la vista. No firmé. Fue Rodrigo. Pero el sistema muestra mi nombre. Por delegación. ¿Y lo aceptaste? Me lo presentaron como un tecnicismo, un atajo administrativo. ¿Y ahora? Ahora me cuesta dormir. Le dejé una copia impresa del documento con su nombre y la firma de Rodrigo. La tomó. No la leyó. Solo la guardó en su maletín. No me pongas en medio, murmuró. Ya estás en medio, Julián. Al salir, noté que mis pasos eran distintos, más firmes, sin ese peso en el pecho que llevaba desde mi salida. Esa noche marqué en el cuaderno, confirmado, firma fraudulenta. Confirmado, alteración de archivos, complicidad por omisión, Rivas. El siguiente paso no era más información, era controlarla. Empecé a organizarla, carpeta por carpeta, código por código, todo encajaba, todo menos una cosa, ¿por qué nadie más decía nada? Esa pregunta no me dejaba dormir, y entendí, porque nadie más quería ver, porque mirar implicaba actuar. Y yo ya no podía hacerme el ciego. El lunes me levanté a las 6, aunque no tenía a dónde ir. Me vestí igual, camisa, chaqueta, zapatos lustrados, como si el uniforme pudiera devolverme el control. La ciudad seguía latiendo igual. Gente con prisa, con móvil en mano, con auriculares como escudos. Yo caminé entre ellos, invisible, y por primera vez me sentí libre. Mi primer objetivo era conseguir una copia física del contrato madre entre la empresa y Innovark. No el PDF manipulado, sino el original, firmado, sellado, registrado. Sabía dónde podía estar: en el archivo central, en la planta baja del edificio, donde guardaban los documentos legales de alto valor. El acceso estaba restringido, sí, pero yo conocía a las personas y las rutinas. Esperé a mediodía. Cambiaban turnos. Aproveché el flujo de repartidores, el bullicio del comedor, y entré con una carpeta azul en la mano, como si fuera un proveedor más. Nadie me detuvo. El archivo estaba al fondo. Ana, la archivista, me miró con sorpresa. «¿Miguel? ¿Qué haces aquí?» «Estoy preparando un informe para mi abogado. Hay documentos donde figura mi nombre como responsable. Necesito una copia oficial». «¿Estás demandando?» «Aún no, solo verificando. Nada fuera de lo normal». Dudó. Pero al final asintió. Me conocía. Habíamos compartido años. Confianza lenta, construida a base de rutina. «Tienes 15 minutos. No puedo dejarte solo». Encontré lo que buscaba en la caja 438B. Contrato marco de servicios de innovación y reingeniería operativa. Firmado por Rodrigo Castaño y sellado con un CIF que, al buscarlo luego en Hacienda, resultó estar vinculado a una empresa en proceso de disolución desde hace 3 años. Copié todo con el móvil. No me tembló la mano. Al salir, Ana me detuvo. «Ten cuidado, Miguel. Aquí las cosas ya no funcionan como antes». No respondí. Ya lo sabía. Esa noche llamé a alguien que no esperaba volver a ver, Laura Marín, periodista de investigación. Habíamos coincidido hace años, cuando la empresa aún era familiar y transparente. Ella cubría entonces temas de ética empresarial. Le conté lo mínimo, lo suficiente para despertar su interés. Quedamos en una plaza discreta al anochecer. «Necesito pruebas sólidas», me dijo. «No sospechas». «Las tengo. Contratos, firmas, cuentas, todo. Pero necesito tiempo. Y alguien fuera del sistema». «¿Quieres publicar?» «No todavía. Quiero entender cuán profundo llega. Y si estás dentro, necesito que te protejas». Ella sonrió con una mezcla de cinismo y respeto. «Miguel, no esperaba esto de ti». «Yo tampoco». Le entregué una memoria USB. Ella la guardó sin mirarla. Sabía que no podía revisarla ahí mismo. Sabía que alguien podría seguirnos.
Nos despedimos sin más palabras. Al caminar de vuelta, algo en mí había cambiado. Ya no estaba solo. Había pasado de testigo a operador, de expulsado a infiltrado. Pero el sistema no se quedaría quieto. Esa madrugada, a las 3:14 de la mañana, recibí un mensaje de número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Detente. Nada más. Sin firma, sin amenazas directas, solo una constatación. Y aún así, no me asusté. Solo marqué en el cuaderno. Página nueva. Ya no estoy invisible. Perfecto. A la mañana siguiente, me levanté antes de que sonara la alarma. El mensaje seguía en la pantalla del móvil, sin remitente, sin respuesta posible. Lo copié en papel, lo quemé en el fregadero y salí. Era martes, día de junta ejecutiva. Sabía que Rodrigo estaría en el edificio desde temprano. Sabía que Clara solía imprimir los informes de esas reuniones en la copistería del segundo piso. Y sabía que, si quería encontrar el eslabón que faltaba, el nexo humano entre las decisiones y el dinero, tenía que estar ahí. Esperé en el vestíbulo como si fuera un visitante. Traje oscuro, carpeta negra, rostro neutro. Nadie me reconoció. Cambiaron a los de seguridad hace 2 semanas. A propósito, tal vez. Cuando Clara apareció, llevaba una carpeta roja. Yo ya sabía. Rojo era para Rodrigo. Azul, para finanzas. Verde, para legal. La seguía a distancia. En el pasillo, fingí buscar algo en el móvil y choqué accidentalmente con ella. Perdón, Clara. Qué torpe soy. Me miró como si no supiera si abrazarme o gritar. Miguel, ¿qué haces aquí? Me citaron. Revisión de salida. Lo de siempre. No sabía que... Nadie sabe nada últimamente, ¿verdad? Ella bajó la mirada. Yo también. Fingimos normalidad. Luego, como si fuera casual, pregunté, ¿sigues tú redactando los informes estratégicos? Yo los imprimo, nada más. ¿Y los lees? No respondió, pero sus ojos sí. Al separarnos, supe que había grietas, que había gente que no quería ser cómplice, pero tampoco sabía cómo salir. Yo podía ser esa salida. Afuera, en el parque, me esperaba Laura. Había revisado los documentos. No solo hay fraude, dijo. Hay lavado a través de empresas pantalla en Panamá, cuentas trianguladas, socios falsos. ¿Y tú puedes publicarlo? No aún. Me falta una pieza. Una voz desde dentro. ¿Clara? ¿La puedes convencer? Negué. Number. Pero puedo dejarla ver lo que otros ya saben. A veces el miedo se rompe con una verdad demasiado grande. Laura asintió. Me entregó un sobre. Esto viene de un contacto en fiscalía. Anónimo, pero real. Si decides entregarlo, abre muchas puertas. Pero también atrae muchas balas. Guardé el sobre sin abrirlo. No era momento. Aún no. Esa noche organicé toda la información en un único archivo, cifrado, con 3 capas de seguridad, almacenado en un servidor fuera de España. Y luego escribí una carta. No para Rodrigo, para Clara. No acusaciones, solo hechos, fechas, nombres, rutas, y al final, una sola pregunta. ¿Quieres que tu nombre esté en la lista de los que supieron y callaron? La dejé en su buzón a las 5 de la mañana. Nadie me vio. Ese día no hice nada más. Solo esperé, caminé, leí, cociné sin hambre, pensé. Y entonces, a las 22:11, llegó el correo. Asunto, podemos hablar. Cuerpo. Mañana, 7:30, antes que lleguen todos. Sin firma, sin adornos. Sabía quién era, y sabía que la balanza, por fin, empezaba a moverse. Entré por la puerta lateral, la que usan los proveedores, no por miedo, sino por método. Si quería hablar con Clara sin ser visto, cada paso debía estar calculado. Ella me esperaba en la sala de reuniones pequeña, la que da al patio interior. Café frío en vaso de cartón. Carpeta abierta. Cejas tensas. Solo tengo 10 minutos, dijo sin saludar.
No necesito más. Me senté. No frente a ella, sino en diagonal. No para intimidar, para conectar. ¿Leíste todo? Asintió. No quería creerlo, pero las fechas coinciden, y mi nombre aparece en 3 autorizaciones. Firmaste sin saber. Eso no me exime. Silencio. Rodrigo te eligió porque confiaba en que no harías preguntas. O porque sabía que necesitaba a alguien con miedo. Yo tengo 2 hijos, Miguel. Colegio privado. Hipoteca. ¿Qué harías tú? Lo que estoy haciendo. Ella bajó la mirada. Tomó aire. Luego, sin mirarme, puedo darte acceso al servidor de aprobaciones internas. Ahí están las órdenes originales, los comentarios, los avisos de excepción. Si alguien prueba que esas decisiones no fueron colectivas, Rodrigo cae. ¿Y tú? Yo me pierdo igual, pero prefiero perderme diciendo la verdad. Me dejó una memoria USB, pequeña, roja. Salió sin despedirse. Entendí que ya no me debía más, que el resto dependía de mí. Pasé todo el día revisando los archivos, comentarios editados, aprobaciones automáticas, órdenes firmadas a las 3 de la mañana, todo coordinado por Rodrigo, todo disfrazado de eficiencia. Lo más grave, una serie de pagos recurrentes a una empresa con nombre genérico, Gestiona Partners SL, que resultó ser pantalla de Innovark, cuentas ligadas, mismos IPs, y un nombre que cerraba el círculo, Álvaro Castaño, hermano menor del CEO, sin experiencia, administrador único. Esa noche llamé a Laura. Ya tengo todo. Entonces es hora. ¿De qué? De actuar como si no fueras tú quien dispara. Nos reunimos en un café neutral. Le entregué el archivo. 3 copias. Una para ella. Una para su editor. Una, sellada, para fiscalía. Pero antes de entregarlas, hicimos algo más. Convocamos a un webinar corporativo con un pretexto inocente: cultura y ética en la nueva economía. Desde un canal asociado, abierto al público, con participación de expertos y empleados. Rodrigo aceptó hablar. No podía negarse. Estaba demasiado seguro. El día llegó. Yo estaba en la sombra, detrás del servidor, manejando la emisión en vivo. Laura moderaba. Rodrigo hablaba. Y entonces, en la parte final, cuando Laura le preguntó sobre la importancia de la transparencia interna, se proyectó en pantalla un gráfico. Sencillo, imposible de negar. Líneas de dinero entre empresas, con nombres reales, fechas, cifras. Rodrigo se quedó mudo. Por primera vez, su sonrisa no apareció. El chat estalló. Cientos de comentarios, capturas, periodistas, empleados, silencio total y luego ruido. Rodrigo intentó desconectarse. Demasiado tarde. Todo se había grabado. Todo estaba ya en red. La empresa no reaccionó al instante, pero bastaron 3 días. Rodrigo fue suspendido temporalmente, y yo desaparecí. No por miedo, por estrategia, porque la historia aún no había terminado. No regresé a casa. Me fui al sur, un pueblo sin nombre en la costa de Almería, una pensión con olor a sal y a café quemado. Nadie me conocía. Nadie preguntaba. Pero no era huida, era pausa. Desde allí seguí todo. El correo interno filtrado por empleados, la reunión de emergencia del consejo, las declaraciones públicas sin sustancia, y finalmente, el anuncio inevitable. Investigación formal, suspensión de pagos a Innovark, revisión integral de contratos. La estructura comenzaba a crujir. No por un golpe, sino por las costuras. Una tarde, mientras caminaba por el espigón, recibí una llamada. ¿Miguel? Era Clara. Su voz, diferente. Sin prisa. Sin peso. Quiero que sepas que me interrogaron hoy. Dije la verdad. Toda. ¿Estás bien? Curiosamente, sí. Dormí anoche. Por primera vez en meses. ¿Y tus hijos? No saben nada, y no tienen por qué. Colgué sin promesas, solo con respeto. Luego me llegó un correo sin firma.
un documento escaneado. Era la renuncia de Julián Rivas. Sin explicación, solo una frase al final, escrita a mano. Alguien tenía que empezar. Laura publicó la historia completa 2 días después, con pruebas, testimonios, vínculos, no como escándalo, como cirugía. La portada decía, cuando la ética se esconde en la exactitud. No mencionaba mi nombre, tampoco el de Clara, solo hechos, solo trazas. Me senté en la playa, en una silla plástica, viendo el mar tragarse la línea del sol. Nadie me llamó héroe, nadie me llamó traidor. Y así debía ser. La verdad no tiene rostro, solo consecuencias. Días después, regresé a Madrid. No al centro, a las afueras. Me instalé en un pequeño estudio con muebles prestados y ventanas sin cortinas. No necesitaba lujo, solo espacio para pensar. Lo primero que hice fue visitar el registro mercantil, no como víctima, como técnico. Solicité informes de Innovark, Gestiona Partners y otras 3 empresas vinculadas, todos los movimientos recientes. Quería cerrar el mapa, trazar los últimos vínculos, y allí lo encontré. Un nuevo nombre. Red Convex SL. Recién constituida, con sede en una oficina virtual. Los mismos patrones, los mismos firmantes. Otra piel para la misma serpiente. Rodrigo no había terminado, solo se había replegado. Me reuní con Laura en un bar discreto cerca de Atocha. ¿Quieres seguir?, preguntó mirándome a los ojos. No quiero, pero tengo que. Ella asintió. Me entregó un sobre. Otro. Esto viene de Bruselas. Una fuente de la OLAF. Interés en el caso. Puede que estemos hablando de fraude a nivel europeo. Me detuve. Esto ya no es una empresa, es una red. Por eso no puedes hacerlo solo. Guardé el sobre. No por miedo, por método. Pasé las semanas siguientes reuniendo piezas, nuevos nombres, nuevos documentos. Contacté a antiguos colegas que creía perdidos. Algunos no respondieron, otros sí. Uno, especialmente, Ramón, el viejo jefe de almacén, me escribió. Siempre supe que Rodrigo era fachada. Dime qué hacer. Le pedí acceso a los registros de entrada y salida de equipos que nunca se declararon como compras. Donaciones, que iban directo a las fundaciones pantalla. Ramón los tenía. En papel. Con firmas. Era más grande de lo que creía. Una noche Clara me envió un mensaje. Quieren ofrecerme un ascenso, a cambio de silencio. Y lo rechacé. ¿Por qué? Porque ya no me interesa subir. Me interesa limpiar. La red se estrechaba. La verdad se movía como veneno lento, imparable. Y entonces, una mañana, recibí una notificación judicial. Senior Miguel A. queda citado en calidad de testigo protegido por el juzgado de instrucción número 7. Sonreí. Había comenzado. Oficialmente. Públicamente. No por mí. Por todos los que aún creen que la verdad, cuando se dice sin gritar, puede ser más destructiva que cualquier grito. Y más duradera. Una semana después, la empresa anunció un proceso de reestructuración ética, lleno de eufemismos. Rodrigo ya no figuraba en ningún comunicado. No hubo despedida. No hubo agradecimientos. Solo un vacío. Pero no era suficiente. Me reuní con Laura y un abogado de la OLAF en un despacho sin ventanas. 3 horas de preguntas, documentación, firmas. No buscaban titulares. Buscaban estructura, cadena de mando, comprobaciones técnicas. Y yo era perfecto para eso. Preciso. Lento. Implacable. Cada dato que entregaba era una piedra en el mecanismo. Y poco a poco, se detuvo. 3 meses después, se filtró un vídeo. Rodrigo, detenido en el aeropuerto. Intentaba volar a Ginebra con pasaporte diplomático falso. La imagen se viralizó, no por su cara, por la frase que gritó al ser esposado. ¡Esto era parte del plan! Nadie entendió qué quiso decir. Yo sí. El plan era huir, como todos los cobardes cuando el sistema deja de protegerlos. Esa noche, caminé por el paseo del Prado. Era primavera. Las jacarandas florecían.
Y por primera vez en años sentí que Madrid me reconocía. No como un héroe, como alguien que volvió. Pasé frente al edificio donde todo comenzó. Ya no quedaba mi nombre en la puerta, pero aún podía ver mi reflejo en el vidrio, más viejo, más firme, más limpio. Me acerqué, toqué el buzón vacío donde solía recibir informes, y sonreí. Ya no me necesitaban allí, y yo tampoco los necesitaba.